Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Un canto de alegría renace la luz, deseos de nueva humanidad, reunidos en la mesa para celebrar la vida que a todos se nos da. Lleguemos cantando las maravillas de nuestro Dios. Vivamos amando al Padre que a todos nos reunió. Lleguemos cantando las maravillas de nuestro Dios. Vivamos amando al Padre que a todos nos reunió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, modeló al hombre con arcilla del suelo y dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne.
Palabra de Dios. El Señor nos bendiga todos nuestros días. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Y veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. El Señor nos bendiga todos nuestros días. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionará por medio del sufrimiento al jefe que los conducirá a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocaran, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Dos peligros en cuanto a la vida de la fe. Uno es reducir la vida de la fe, el cristianismo, lo dijimos
domingos anteriores, a evento cultural. A veces las peregrinaciones, hoy se hace la peregrinación de Luján, puede tener para algunos ese tinte y ser leída desde ahí. Eventos culturales, una fiesta patronal, suele ocurrir en muchos pueblos, se fusiona y termina siendo el festival del pueblo, la oportunidad del festival del pueblo. Entonces, tener bien en claro que la vida de la fe se apoya, se nutre, atraviesa todo lo humano, también lo cultural, pero es una expresión singular. Por otra parte, otro de los peligros es el moralismo, confundir la vida de la fe con una moral, con una ética, con una forma de portarse, reducir la vida cristiana, el ser hijos de Dios, a una manera de comportarse. También podríamos decir que se puede reducir la vida cristiana a un ritualismo, en fin, lo hemos hablado muchas veces. Por eso es que Jesús advierte de modo taxativo, en el Evangelio de hoy, dice, le trajeron unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús, el texto dice, eganoxtesen, se enojó. Jesús se enojó, se indignó y aprovechó ese momento. Dice, el reino, dejen que los niños se acerquen, el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. El reino de Dios se recibe como un niño. El que no lo haga así, no entrará en él. Son palabras duras. Y para ratificar el signo, los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. El peligro que hemos enunciado al comienzo es cuando uno cree, como los discípulos, que la vida de la fe constituye una serie de actos. Entonces se vive una moral de actos y no de actitudes, de legalismo, como los fariseos. Y uno piensa que el reino de Dios es de los adultos, de los fuertes, de los que tienen méritos, de los que realizan obras pías, de los que mantienen la ortodoxia. Y Jesús dice, el reino es una realidad que se recibe, es una iniciativa divina. Se necesita una actitud de niño para no pretender manipular lo que es el reino de Dios, la palabra de Jesús, la propuesta del Señor. Para no tratar de hacer entrar esta propuesta tan abierta, dinámica, libre, infinita, en nuestros pobres esquemas. Se necesita confianza, disponibilidad, abandono. Entonces se suscita el compromiso desde una inocencia profunda y fundamental. El reino de Dios es un don amoroso. Uno puede pretender comprenderlo, balbucear algún concepto, algún gesto, pero excede toda esta realidad. La certeza de esto nos la da la carta a los Hebreos de la segunda lectura, que nos dice acerca de la percepción de Cristo que tiene el autor a la carta a los Hebreos. Aquel que fue puesto por debajo de los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y esplendor, pero ¿a raíz de qué? A raíz de la muerte que padeció. Él experimentó la muerte en favor de todos. Él dio su vida, Él tomó la iniciativa, desde el mismo momento que se hizo hombre. Y el texto dice, argumentando, convenía que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduce a la salvación. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El reino de Dios es un don amoroso del Padre, es el don de la vida de Cristo, es el don del Espíritu Santo.
No se puede confundir con ciencia, con teología, con ritualidad, no se puede confundir con moral, y por eso en la primera oración de la misa hemos rezado de esta manera: Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu amor generoso, que sobrepasa todos los méritos y deseos que nosotros pudiéramos imaginar y proponer como súplica. Todos nuestros méritos, todos nuestros deseos, y que tu misericordia nos ayude perdonando todo lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Esta es una hermosa oración que desborda confianza, disponibilidad y abandono, reconocimiento de lo infinito que es el amor de Dios en su propuesta. Supera los méritos, los deseos, las inquietudes de nuestra conciencia, todo lo que pudiéramos, ni siquiera aquello que no nos atrevemos a pedir. El reino de Dios, comprender el reino de Dios, asumirlo, requiere una actitud de absoluta confianza. Y esto es necesario subrayarlo por el tema que presenta el Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 10 de San Marcos. A todo lo largo de este año nos detendremos en el Evangelio de San Marcos. Y en ese capítulo 10 se habla del seguimiento de Jesús y toca tres temas. Por un lado, la unión del varón y la mujer, como se proclama en el Evangelio de hoy, el tema de la riqueza y el tema de la autoridad. Tres cuestiones en el contexto del seguimiento de Cristo. Esto es muy importante para la percepción de lo que es el cristianismo y, por ejemplo, que tiene que ver la cuestión de la indisolubilidad matrimonial. El texto dice que vinieron algunos fariseos. Todos sabemos la figura del fariseo, cómo era. Y para ponerlo a prueba, le plantearon una cuestión. Los fariseos conocían bien la ley, más bien multiplicado la ley, y le plantean una cuestión para ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? En realidad es una falsa cuestión, porque la ley permitía al hombre divorciarse de su mujer. Era claro eso, la ley que dio Moisés. Por eso Jesús le dice: ¿qué es lo que les ha ordenado Moisés? En aquellos tiempos, en esa sociedad, en esa cultura, se vivía un proyecto distinto al que propone Jesús y una consideración absolutamente distinta acerca de la mujer. Dice, Moisés les permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella, el libelo de repudio de la mujer. Es decir, un hombre, si quería, podía firmar un papel diciéndole: certifico que quedas libre. La ley de Moisés. Y había escuelas de interpretación. En aquellos tiempos, la de Shammai, la de Gilel. Una era, decías, la puede repudiar y liberarla solamente si cometió adulterio. Y bueno, ahí hay que andar qué significaba lo de adulterio. La otra escuela decía, por cualquier razón, exagerando, si no le gustaba cómo cocinaba, te libero, y la mujer queda liberada. Esa era la realidad de la mujer. Esa era la realidad en la época de Jesús. Y por eso Jesús le dice, ¿qué les dijo Moisés? Pero, ¿saben por qué tuvo que hacer Moisés eso? Por la dureza del corazón de ustedes. Entonces Jesús ahonda un argumento tremendo. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Al principio Dios los hizo varón y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. El proyecto de Jesús no es patriarcal. Ahonda sus raíces en lo más profundo de la misma ley,
El libro del Génesis es parte de esa ley. Y por eso lo hemos proclamado también hoy en la primera lectura, que tiene varias notas interesantes. No conviene que el hombre esté solo. La razón de que Dios creó las cosas así es porque el hombre debe vivir en comunidad. Las personas deben tener una ayuda adecuada. Y no hay ninguna realidad, aún ni siquiera los animales, que se constituyan en la ayuda adecuada para las personas. Dios tomó una costilla de Adán. ¿Y por qué una costilla? Hay varias interpretaciones. Porque está muy cerca del corazón, una manera de expresar que viene de lo más profundo de la persona de Adán, y constituyó una mujer. Es interesante el nombre, porque en el libro de Génesis dice Adán. La mayoría de las personas que no se han preocupado en formarse, que se han quedado solo con la catequesis de iniciación cristiana, piensan que Adán es un nombre propio. Adán significa hecho de la tierra, porque Adamá significa tierra. El nombre de Adán significa esta realidad del hombre es una realidad en comunión con todo lo creado. Ha sido también él tomado de la tierra. Ha tomado un aspecto de la tierra, de lo temporal, de lo finito, y lo ha constituido. Después dice que Dios sopló sobre él, se infundió el soplo divino. Es una realidad frágil, pero a la vez tiene el soplo divino. Y en el texto de hoy se habla de Ish, el varón, y Isha, la mujer. Para traducirlo vanamente, varón y varona, es decir, la misma realidad. Aquella cultura que se nutre de las imágenes, al decir esto, que tomó una costilla, que la puso delante de él, que se la dio como don, hace referencia a la misma realidad. Es decir, el hombre y la mujer son dos realidades o dos aspectos de la misma realidad. Y se constituye en el proyecto de Dios como una reciprocidad, no solo como complementariedad, sino como corresponsabilidad. Y se le propone una alianza. El mismo San Pablo remitirá esto, donde se ha de considerar dos libertades. Por eso Jesús dice, al principio no fue así. Si uno se tomara en serio la propia humanidad, en todo el esplendor que Dios nos ha creado, por eso el recurso al Génesis, si uno se tomara en serio su ser persona, su ser varón, su ser mujer, su ser persona, y se tomara en serio lo razonable, la voluntad, la libertad, la responsabilidad de tomar a alguien para caminar juntos en el camino, de tomar de la mano a otro para hacer juntos esta corresponsabilidad, no habría ninguna necesidad que ningún papa, ningún obispo, ninguna ley ordenara divorciarse o no. El problema es que no nos tomamos en serio nuestra humanidad. La profundidad de un sí dicho delante de los demás. Jesús dirá también en el Evangelio, que tu sí sea sí y tu no sea no. Si uno se tomara en serio la capacidad del hombre para asumir compromisos de construcción de la personalidad, de la historia y de la vida de cada uno, no habría ni siquiera un planteo de esto. Pero al reducirse la concepción de las personas a un nivel tan efímero, entonces da posibilidades a una infinidad de cosas que se le puede ocurrir a cualquiera. Creo que los cristianos nos debemos todos una profundización de la palabra de Dios, de la Escritura, en serio, de manera que comprendamos cuál es la propuesta de la fe. Y cuando uno quiere realizar ese gesto de la fe,
que es el sacramento del matrimonio, comprenda que no se trata solo de un rito. El sacramento es una constitución de un signo para adelante, de un varón y una mujer que han dicho que sí a la presencia de Dios en medio de sus vidas y lo han asumido desde la actitud de niños, recibiendo el reino como un don amoroso de Dios. Y ellos serán, a partir de entonces, sacramento del matrimonio, presencia de ese don amoroso, de la salvación ofrecida libremente por Jesús, que murió por todos nosotros, dice la carta a los Hebreos. Pidamos, hermanos, en esta Eucaristía, que todos los cristianos presentes en esta sociedad tan difícil, en esta cultura cada vez más compleja, presentemos la simplicidad de la propuesta de Dios para vivir verdaderamente a fondo, profunda, consciente y decididamente la vida de hijos de Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. El tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que en estos momentos de dificultades tengamos la fuerza de unirnos como hermanos. Oremos. Por cada comunidad cristiana y especialmente la nuestra, para que seamos iglesia en salida y misericordiosa. Oremos. Por las familias, para que a pesar de los problemas logren vivir en la unidad del amor y la reconciliación. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe la oblación instituida por ti por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que tu palabra hiciste todas las cosas y lo enviaste
para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tómame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Y que Dios les conceda un feliz domingo. Feliz de ti, María, hija santa de Israel.